horas 44 minutos. Ahora sí. Ahora sí. Chau, gente, hasta mañana. No. No, falta un poquito. Chau, adiós. Quizás mañana estando lejos. No, falta Pisaco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Nuevamente. Pisaco? ¿Por qué? Ay, Vamos. Dios. Ya me querían echar. No. Ay. Ya querían hacerme de un lado. Es que no me tienen paciencia, dijo el chavo. No me tienen paciencia. Salga No, de esta, señor Lautaro Es difícil Pisaco. tenerme paciencia igual en honor a ustedes. Bueno. Así que voy a proseguir sin mucha más cháchara porque ya me están poniendo en blanco y negro, imagínate. Y hablando de blanco y negro, Sí. yo les quiero hacer una pregunta. A ver. A En realidad ver. ponerlos en una situación hipotética. Imagínense que están caminando por la calle, esperando el semáforo. Nah, uno se intenta poner serio. Estamos caminando por la calle. Agüita, sí. Sí. Ña. Sí. Vamos. Están caminando por la calle, están esperando el semáforo en rojo. Sí. No, a que se ponga en rojo y de repente uno de los autos se frena. Sí. Ok. Se queda quieto. Ok. Ven a un costado un hombre chocándose contra el árbol. ¿Qué está pasando acá? De repente Sí. una persona grita, estoy ciego. Todo el mundo se Ok. quedó ciego. Una epidemia empieza a avanzar sobre la sociedad en donde todos empiezan a quedar ciegos. Esa es un poco la premisa que propone Saramago en el ensayo sobre la ceguera. Premio Nobel del año 95. O sea, no es ningún indie. Ningún escritor indie. Muy reconocido. Siga. Siga. Una cara de decepción. No es ningún... No, está bien. Es muy reconocido novelista. claro. Pero hoy vengo a hablar un poco no solo sobre el libro, sino también un poco sobre la vida y el contexto político sobre el que se ha criado Saramago. Porque este libro relata muy crudamente comportamientos humanos cuando hay caos, comportamientos humanos, cómo se generan estructuras de poder incluso, ¿no? Porque en una parte del libro sigue a 7 personajes que se cree que quedándose ciegos es una epidemia y que se puede contagiar y los meten en un psiquiátrico, en un manicomio. Me resulta muy peculiar que haya elegido un manicomio justamente para aislar a los individuos, muy contemporáneo a otras teorías. Sí, claro. ¿No? Y retrata eso, todos los conflictos que van emergiendo e incluso algo que me pareció muy curioso es que, por ejemplo, la ciudad no tiene nombre, Ajá. ni los personajes no tienen nombre. Y algo que tiene Saramago al escribir es que, por ejemplo, en los diálogos no te pone líneas de diálogos, ni te pone entre comillas, no, va una coma y diálogo. Va al diálogo, claro. Entonces eso como que también ayuda un poco a esa sensación de estar perdido en el tiempo, porque ay, estoy acá de repente ¿dónde estoy? Y los personajes quiénes son y quién está hablando, ¿no? Como que aumenta eso un poco. Y después, Claro, hace de la desesperación o de la desorientación un recurso, ¿no? claro, y el mismo Saramago ha dicho en entrevistas posteriores, en referencia a este libro, 2 declaraciones. Me parecieron muy interesantes, que es, creo que hay mucha ceguera en el mundo y este mal se extiende. Claro que no es una ceguera física, o al menos no solamente. Pienso que no estamos usando la razón de forma racional. Usamos la razón para, por ejemplo, llegar a la luna, pero somos incapaces de usarla para llegar a la gente, que es el universo más cercano que tenemos, ¿no? Plantea la idea de una ceguera como una metáfora. Él dice después, la alegoría llega cuando describir la realidad ya no sirve, ¿no? ¿A qué se refiere Saramago con esta cuestión de usar la razón y no conectar con el otro? Bueno, él básicamente fue criado en la época de los fascismos europeos, ¿no? El portugués, estaba Salazar en esa época en Portugal, también estaba, bueno, Franco en España, Mussolini. Y algo muy curioso de Oliveira Salazar es que, a diferencia capaz de los otros fascistas, él era un hombre economista. Fue nombrado primer ministro, ¿no? Y él, por ejemplo, era ex seminarista, incluso profesor. Era un tipo que vos lo veías y estaba vestido de traje. Capaz, a diferencia de sus otros compañeros fascistas, que eran todos militares, Claro, llevaban las insignias en el pecho. Él no, él con su pelo Más bien... de civil, vamos a decir. Claro, más de civil, más como ponele de intelectual. El tipo fue catedrático de Economía Política y Finanzas por la Universidad de Coimbra durante 8 años.
¿no? Él... Coimbra, la primera capital de Portugal. Exactamente. Él asciende al poder y algo muy curioso también que se dice sobre el fascismo de Salazar es que tuvo un terror sutil. Ajá. No hubo guerras internas, no. El medio que va ascendiendo democráticamente y después cuando se consolida en el poder, lo Más que hace moderado, es... ¿no? ¿Cómo? Más moderado. Claro, él lo que hace es, cuando llega al poder, es concentrar el poder ejecutivo, prohibir los partidos políticos, controlar los sindicatos y... No había nada de No, moderado en eso. esto ¿eh? cuando ya llega al poder, Ah, ok, después ok. de llegar. Impresionante. Hasta el ascenso Sí. fue moderado y después, bueno. Y sí, por algo se le dice fascismo, porque si no... Claro. Y eliminar las libertades de prensa, de reunión y expresión, y solo existía un partido legal, la Unión Nacional, que evidentemente era funcional al salazarismo, ¿no? Alguna de las también de las cuestiones que ha hecho durante su gobierno es la censura y la propaganda, ¿no? Había censura a la prensa, al cine, al teatro y a la literatura. Perdón, creo que se ubica la novela de Antonio Tabucchi y Sostiene Pereira. Ah, mire usted. Ah, mira, no lo sabía eso. Habla, por ejemplo, de la comisión de censura. Había una comisión de censura por la que pasaban todos estos eventos culturales. Después no se podía hablar de la pobreza. También era otro de los tópicos. No se podía cuestionar la moral católica o mostrar ideas modernas, ¿no? Recordemos el fascismo también muy arraigado a todo lo que es el catolicismo y la propaganda exaltaba Sobre todo en esa zona. Claro, que eran... Estos son componentes igual muy característicos de todos... del fascismo europeo en general. Sí, digo, pero España, Portugal tienen muy anclado el catolicismo. Sí, incluso, bueno, Portugal es con Salazar y España con Franco, el dictador de ese momento, tenían ciertas relaciones diplomáticas. Han llegado a juntarse 8 veces, o 7, no recuerdo bien ahora el número, y era simplemente para aclarar ciertos puntos que vos no te metes en mi territorio, yo no me meto al tuyo, porque en esa época también, Segunda Guerra Mundial, había miedo de que pudieran entrar enemigos por España a Portugal o viceversa, por Portugal a España, entonces era como una especie de relación muy formal, ya que Portugal también estaba muy cerrada, ¿no? No solo existía la censura de prensa interiormente, sino que de la afuera también no se dejaba salir nada y no se dejaba entrar ningún tipo de información. Incluso existía la PIDE, Policía Internacional y Defensa del Estado. Y en esta cuestión del terror sutil se menciona que no se sabía, por ejemplo, quién era de la PIDE. Había una paranoia, incluso llevaba a la autocensura, porque no sabés quién es el que tenés al lado. Y ya llevándolo más al extremo, la PIDE llegaba a detener, interrogar y torturar en secreto a militantes, periodistas, políticos y todo lo que le llevara la contra al régimen. A los opositores. Claro, a los opositores básicamente. Bueno, Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, muy fuerte la figura del trabajador, también como del Imperio Portugal, porque recordemos que tenían colonias en esa época los portugueses. Y bueno, una de las razones por la que cayó esta dictadura fue por las mismas colonias, por las guerras de independencia, que es la de Angola, se llegó a estirar hasta 14 años la guerra, desgastando mucho la población, no solo la población, sino los mismos militares. Sí. Porque también muchos de los militares eran sacados de los civiles que eran obligados a ir a la guerra. Muchos, y 14 años, imagínate. Claro, totalmente desgastados. Y algo muy curioso y es que Salazar nunca supo que lo habían destituido. O sea, ¿cómo es eso? El tipo ya de grande, siguiendo siendo el dictador. No me vas a decir que estaba mambeado de que era él todavía. Claro, el loco se cae, se parte la cabeza. Las sirenas de Cantinflas. De un poroto, amigo, La verdad que la sirena de Cantinflas, le mandamos un beso. Sí, se cae de una reposera que se rompe, se parte la cabeza, entra en coma y tipo empiezan a juntarse. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, designamos a otro. ¿Qué pasa? Resulta que se despierta del coma y nadie se atrevió a decirle
que él ya no era más el que presidía el Estado. Le Un armaban... Bailenin versión bizarra, amigo. Le O sea, armaban ¿qué pasó ahí? periódicos a la medida de él, donde todas las noticias que mencionaran algo al respecto las tapaban con publicidad. Incluso un periodista... Esto se sigue haciendo Sí. igual. Otra que Bilardo con Maradona, amigo. Sí. Y un periodista tuvo acceso a entrevistarlo a Salazar e iba a publicar en su diario, che, este tipo Sí, sigue sí. pensando que... No, lo cazaron justito y no salió nada, ¿entendés? Y muere él pensando En que su seguía ley. presidiendo, pero la dictadura siguió con otro. Pero muy pocos años, hasta el año 74, ¿no? Y retomando un poco lo que es Saramago, Saramago nace en el 22 y tenía 52 años cuando cae el régimen. Creció en una familia de campesinos, analfabetas, muy pobres. Él va a la escuela y por cuestiones de buscar trabajo, a los 12 años lo mandan a una escuela más industrial donde aprende el oficio de la cerrajería y él se vuelve muy aficionado de la literatura gracias a una biblioteca pública que había en su pueblo, que mientras de día trabajaba y estudiaba, a la noche caminaba 3 kilómetros ¿Para ir? todas las noches para ir y leerse los libros. Ay, lo que le debemos a las bibliotecas públicas, Sí, Dios mío. Todos. Y ni Todos. siquiera era algo puntual, no, él se comía los libros, agarraba al azar, era un fanático, porque le fanatizaba eso, la lectura, y comerse y saber más, y cada vez que leía sentía que estaba más preparado, y él mismo ha dicho que esos años en los que se formó en esa biblioteca pública fueron los que lo formaron para ser el Un futuro autodidacta. escritor. Sí, el autodidacta que es y el futuro escritor, porque no tiene estudios universitarios. Trabajó como periodista más tarde porque entre la censura del salazarismo no pudo ejercer mucho como novelista. Incluso ya después de que se terminara el régimen, fue muy atacado por su libro El Evangelio según Jesucristo, que es básicamente la historia de Jesucristo, pero contada desde su punto de vista, ¿no? Él hace mucho eso, tiene la crítica a la religión, entendiendo, ¿no?, que él desde un principio vivió lo que es el fascismo de primera mano, las estructuras de poder, y critica mucho eso. También con el libro Caín, por ejemplo, que es de mis favoritos, que hace lo mismo. Retrata la historia de Caín, pero desde su punto de vista, y por momentos es hasta cómico, porque se burla de Dios. Es gracioso porque baja Dios y es humano el tipo. Y ahí se complica. Y es algo que termina resultando cómico, y es algo que se complica porque Caín se pelea con Dios y Dios se pelea con Caín porque se rebaja al mismo nivel que él. Se rebaja al nivel de un lo humano. decía también en el sentido de la fuera. Pensaba en la película La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Va por el mismo lado. Lo que no le perdonan a Cristo es que era un ser humano común. Claro, exactamente. Entonces, toda esta cuestión de la deidad y de lo superior es algo que él critica mucho desde sus alegorías, como él dice, cuando describir no es suficiente. Hasta aquí he llegado. Impecable, Espectacular. Lautaro, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Lauti. Dio ganas de leer, ¿eh? Te digo Sí. que ahora llego a casa, no sé si hoy, pero... Librazo, te lo presto. después. Bueno, me gusta. Edu, entramos finalísimos. Agradecemos a todo el equipo que hizo posible Odisea Cósmica, entrega día martes. Hoy es 21 de octubre. Sí, fin de año, ya Sí, recibimos también. el 2026. Le agradecemos a Emi Bielevich en operación de sonido y puesta Gracias, técnica al aire. Emiliano. Gracias, Emito. En operación de audiovisual está Yael Tomasini. Yael Tomasini. Tetel Sonrisas, como quien dicen en Fuera de Órbita. En Red, Agustín Tarelli, gracias Agus. En Gracias, producción Agus. general, Seba todo. Álvarez. Y además columnista del día de hoy, Lautaro Lautaro Pisaco. Pisaco. Gracias, Lau. Mi gran compañero Gran, el repetidor. Edu Zapata. Mi gran compañera Gran, y vamos a repetir juntos. Sí. Nosotros Sí. nos reencontramos mañana. Miércoles. Acá. Sí, En la acá. 97.1. Dale. En esto que hemos denominado En esto que hemos denominado Odisea. Odisea Cósmica. Chao. El café